obviamente no va a ser una adecuada calidad de estudio. Ajá. Obesidad mórbida, porque también al igual que la resonancia magnética, estos equipos le van a soportar cierto peso. Ajá. El equipo de aquí del hospital soporta hasta 130 kilos. Ajá. Si pesa más de eso, pues ya no le podemos hacer el estudio. Y les digo que eso nos pasaba muy frecuentemente cuando el COVID estaba en su máximo esplendor, porque había pacientes que con 140 kilos ya no les podían hacer su tomografía. Ajá. Y eso va a variar obviamente pues hasta de acuerdo al equipo. El equipo que tenemos aquí es un Philips. Por ejemplo, yo también hago estudios en el Ángeles Lindavista, hago estudios de angiotomografía coronaria, y allá el equipo soporta hasta 200 kilos. Entonces allá, pues obviamente sí es un equipo un poco más grande donde sí podemos hacer pacientes más pesados. Ajá. Bueno, tenemos una clínica sugestiva de síndrome coronario agudo. Para diagnosticar un síndrome coronario agudo no necesitamos un estudio de imagen de angiotomografía coronaria. ¿Cómo diagnosticamos un síndrome coronario agudo? Con la clínica. Que el paciente tenga dolor precordial, que veamos un electro con elevación del ST y que veamos elevación enzimática. Con esas tres cosas nosotros diagnosticamos un síndrome coronario agudo. Y no hay necesidad de que hagamos un estudio de imagen para evaluarlo. Si nosotros tenemos esas tres cosas, al paciente le tenemos que abrir la arteria ya, sin necesidad de estar perdiendo el tiempo en que demostremos que tenga una placa, ¿no? Cuando el paciente es incapaz de mantener la apnea por el tiempo necesario para la adquisición de las imágenes o que el paciente tenga una situación clínica inestable. Y las contraindicaciones absolutas, alergia conocida a medios de contraste diodados y gestación en curso, porque obviamente pues, no podemos pasar ahí medio de contraste, y si no pasamos contraste pues no podemos ver las arterias, ¿no? Y ese tipo de pacientes que son alérgicos a este medio de contraste sí nos pueden hacer reacciones muy severas, ¿eh? Entonces sí tenemos que tener como mucho cuidado. Indicaciones cuando mandamos a hacer ese estudio, cuando va a existir una discrepancia entre la clínica y las pruebas diagnósticas en pacientes con sospechas de cardiopatía isquémica, ante pruebas de provocación de isquemia no concluyentes. A lo mejor al paciente le hacemos una prueba de esfuerzo y el paciente no aguantó bien el ejercicio, no lo pudo realizar bien y el estudio no me dio una conclusión, podemos hacer esto. Pacientes sin acceso arterial para una angiografía invasiva. Sucede en muy pocas ocasiones, pero luego sí pueden ser pacientes que tienen sus arterias como muy tortuosas y que no se pueden avanzar las vías. Ajá. Sospecha de anomalías congénitas coronarias, en dificultad diagnóstica por una angiografía invasiva, determinar el trayecto de los injertos coronarios previo a una intervención y la anatomía de las venas coronarias previo a un implante de marcapasos o estimulación del ventrículo izquierdo. Para eso podemos tener el estudio. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de realizar este estudio en comparación con una angiografía convencional? Que pues obviamente vamos a evitar las posibles complicaciones vasculares de la punción arterial correspondiente al estudio invasivo, haber menos molestia y dolor durante el estudio, porque lo único que hacemos con el paciente es analizarle una vía periférica. Ajá, generalmente debe ser en el antebrazo. Se eliminan los riesgos graves de complicaciones provocadas por el manejo de catéteres como disecciones, infartos, perforaciones y muerte. Y se obtienen imágenes ilimitadas del árbol coronario favoreciendo un estudio minucioso de las lesiones. Podemos evaluar la presencia de lesiones, composición de la placa y remodelado del vaso. Ajá, es mayor confiabilidad del estudio anatómico y diagnóstico de oclusiones en injertos aortocoronarios, es superior a la angiografía convencional en la detección de anomalías en el origen y recorrido de los vasos. A veces podemos tener orígenes anómalos de las coronarias. Ajá. Por ejemplo, aquí, esta es el óseo coronario derecho, y del óseo coronario derecho están haciendo la descendente anterior. Obviamente, pues eso no debe de ser así, ¿no? Y aquí al revés, esto es el óseo coronario izquierdo, y del óseo coronario izquierdo están haciendo la coronaria derecha. Entonces, este estudio nos es muy útil para evaluar los orígenes anómalos. Ajá, porque podemos visualizar el trayecto del vaso, porque obviamente también tenemos imágenes tridimensionales donde vamos a ir siguiendo el vaso en todo su trayecto. Bueno, esto es un poquito repetitivo, ya que precisa un ritmo cardíaco regular. Si nosotros tenemos extrasístoles o fibrilación auricular, la calidad de imagen obviamente va a ser un poco mala, ¿no?
depende de la capacidad del paciente para mantener una correcta apnea. Pueden surgir artefactos de movimiento cardíaco, de reconstrucción, de movimiento respiratorio. Antes de que nosotros hagamos el estudio contrastado, hacemos primero una fase que es sin contraste, que esa fase sin contraste me sirve para valorar las placas calcificadas. Esas placas calcificadas es el score de calcio. Cuando nosotros tenemos un score de calcio muy alto, nosotros podemos sobreestimar la estenosis. Entonces eso podemos decir que es una limitante, porque pues eso ya nos alteraría un poquito la confiabilidad del estudio. Y otra de las limitaciones pues es la exposición a radiación, que en ocasiones puede ser superior a la angiografía invasiva diagnóstica, aproximadamente puede ser el doble o el triple. ¿Esto de qué va a depender? Del equipo que tengamos, como ya les había dicho, todo va a depender del equipo. Nosotros tenemos ya equipos más recientes, generalmente tiene herramientas que modulan la radiación, entonces ya no podemos radiar tanto al paciente. Pero si lo hacemos con un equipo muy viejito, a lo mejor con uno de 64 detectores, podemos estar radiando mucho al paciente. Y vamos a ver las aplicaciones. Aquí te voy a contestar tu pregunta, ¿no? La preparación del paciente. Generalmente el paciente tiene que tener un ayuno mínimo de 4 horas. Yo generalmente les recomiendo 6 horas. Suspender metformina 48 horas después de la realización de la tomografía computada. Con el medio de contraste que administramos y la metformina puede ocasionar algo que se llama acidosis láctica. Entonces se recomienda que el día que le hagamos el estudio al paciente y al siguiente día no tome metformina, ya después no hay problema. Como ya les decía, contar con una adecuada depuración de creatinina, al menos que su depuración de creatinina sea mayor a 45 miligramos sobre decilitro. Y premedicar a los pacientes que tengan antecedentes de alergia al medio de contraste. Sí los podemos premedicar, de hecho yo sí he premedicado a algunos pacientes y afortunadamente nos ha ido bien. La frecuencia cardíaca, como ya lo he comentado, y esto es bien importante que lo sepan porque eso va a depender la calidad del estudio. Entre más baja esté la frecuencia cardíaca, mejor es la calidad de estudio. Que luego me ha pasado que, bueno, sobre todo ahí en el Ángeles, que luego me piden pacientes y les digo a su médico, no, pues es que necesito que me ayude a bajarle la frecuencia cardíaca. Y voy al día ya del estudio y el paciente tiene 85, ¿no? Pues con 85 de plano no vale la pena ni intentar hacer el estudio. Porque si yo le hago a un paciente con una frecuencia cardíaca alta, la calidad de estudio va a ser mala, pero yo ya radié al paciente, en ese momento lo estoy radiando, ¿no? Entonces, preferible no hacer el estudio, reprogramárselo, poner en condiciones al paciente que tenga una frecuencia cardíaca menor a 65 latidos, y cuando eso sea posible le hacemos el estudio. Ok. Evitar el consumo de cafeína y sus derivados al menos 24 horas previas a la realización del examen, porque obviamente también eso nos puede producir taquicardia. Y preparación del paciente. Generalmente utilizamos betabloqueadores vía oral, generalmente atenolol, metoprolol, etcétera, ¿no? En algunos lugares tenemos la fortuna, en algunos no, de tener medicamentos vía intravenosa. Los medicamentos vía intravenosa, aunque el paciente nos llegara con una frecuencia cardíaca alta, yo puedo en ese momento administrarle, por ejemplo, metoprolol IV y bajarle al paciente en ese momento la frecuencia, y obviamente podría hacer el estudio. En el Ángeles, ni siquiera en el Ángeles, que es el Ángeles, tengo metoprolol IV. Entonces generalmente los betabloqueo vía oral. Y me dijeron que no me lo iban a conseguir, porque como es de importación, que es muy caro y que quién sabe qué. Bueno, pues ya. Cuando el paciente por alguna circunstancia tuviese contraindicación de utilizar un betabloqueador, podemos utilizar calcio antagonistas del tipo diltiazem. También esos medicamentos nos van a reducir la frecuencia cardíaca. El chiste es tener una frecuencia cardíaca adecuada. Y vamos a hacer estas imágenes primero que se llaman topogramas. Aquí son como localizadores, pero aquí les decimos topogramas. Tenemos un topograma que es sagital y uno coronal. Y aquí sobre todo es para delimitar la zona que vamos a estudiar. Generalmente el borde superior lo ponemos a nivel de la carina y el borde inferior a nivel del diafragma. Y esa es la zona que obviamente vamos a estudiar. Cuando un paciente ya tuvo una cirugía de revascularización aortocoronaria, el límite superior va a ser las clavículas, porque va a haber puentes que van a comunicar a esa zona que ya estuvo infartada.
Ahorita les enseño una imagen con un cuento. Entonces, primero, como ya les había dicho, vamos a hacer el estudio de score de calcio. Este score de calcio va a ser un estudio donde no es contrastado, es una imagen simple. Ajá. Y aquí, pues, también va a ser con el apoyo de la sincronización electrocardiográfica. Como ya dijimos, no va a utilizar medio de contraste. ¿Y para qué nos sirve hacer un score de calcio? Nosotros generalmente cuando un paciente acude con nosotros a la consulta y estamos pensando en una cardiopatía isquémica, al paciente lo vamos a clasificar si ese paciente tiene un riesgo leve, moderado o alto de tener una cardiopatía isquémica. ¿Y cómo hacemos esa clasificación? Generalmente con la escala de Framingham. ¿Alguien sabe en qué consiste la escala de Framingham? ¿No? La escala de Framingham va a tomar valores, o sea, como de antecedentes que al paciente lo puedan poner en riesgo para cardiopatía isquémica. Considera la edad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el sedentarismo como factores de riesgo. Si un paciente tiene obviamente muchos factores, la posibilidad de que tenga una cardiopatía isquémica pues obviamente va a incrementar. Cuando un paciente tiene un riesgo alto, pues tenemos que actuar y obviamente al paciente corregir esos factores de riesgo. Cuando el paciente tiene un riesgo bajo, porque no tiene probablemente ningún factor, no hacemos nada. Pero cuando un paciente está en un riesgo intermedio, la verdad es que luego no sabemos qué hacer, ¿no? Pues o sea, ni está alto ni está bajo, pero pues probablemente pueda tener una cardiopatía, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen un riesgo intermedio, nosotros podemos reestratificar el riesgo con un score de calcio. Si el score de calcio nos da alto, a ese paciente ya lo pasamos a un riesgo alto. Si el score de calcio nos da de 0, pues ese paciente de riesgo intermedio lo bajamos a un riesgo bajo. Para eso nos sirve el score de calcio, para reestratificar al paciente en su riesgo cardiovascular. Y entonces vamos a obtener imágenes así. Lo que está por arriba de 130 unidades Hounsfield, la máquina me lo va a marcar ya brillante. Entonces yo tengo aquí unas herramientas donde por arteria yo voy nada más identificando qué arteria es para que me dé un puntaje. Esto me va a dar un puntaje que se llama score de Agaston. Si este puntaje me da obviamente de 0, me está diciendo que no tengo placas, que la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es muy baja y que el riesgo cardiovascular es muy bajo. Si yo tengo un score de 1 a 10, la carga de placa va a ser mínima, la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es baja y el riesgo cardiovascular bajo. Si va de 11 a 100, es ligera, estenosis leve y el riesgo cardiovascular es moderado. De 101 a 400 la carga de placa es moderada y el riesgo cardiovascular es moderadamente alto. Y si va arriba de 400, ya la carga de placa es extensa y el riesgo cardiovascular sigue siendo muy alto. Y aquí hay un agregado, por eso la puse, es casi lo mismo, pero nada más que de verdad que puede haber pacientes que tienen mayor amigo. Si tenemos ese, pues le llamamos calcificación extremadamente severa. Y ese es el score de Agaston. Y el score de Agaston nos sirve porque tiene implicación pronóstica. Obviamente, entre mayor score tengamos, mayor probabilidad de muerte va a tener el paciente. Porque pues, eso nos está traduciendo que las arterias las tiene tapadas de placas calcificadas. ¿Okay? Vean aquí cómo se ve todo esto está bien calcificado. Vean, la arteria se dibuja no porque tenga contraste, sino porque todo eso tiene calcio. Y ese es un score de calcio. Es un barrido en corte axial, pero sin medio de contraste. Entonces aquí vamos identificando nuestras arterias. Yo voy a dejar que se vuelva a regresar para que les diga. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo, ¿no? Pues ahorita que se regrese. Ahorita sigan aquí la aorta, esta es la aorta, esa sería la descendente anterior. Aquí vamos a ver la coronaria derecha. Este vaso es la coronaria derecha. Lo vamos viendo como por partes, pues se vio como muy calcificada, se vio como muy blanca. Esto, pues el estudio va así, o sea, se va moviendo, pero nosotros lo podemos poner detenido, ¿no? O sea, aquí ponemos diferentes imágenes y vean aquí, eso sería el trayecto de la descendente anterior, esta sería la circunfleja y esta sería la coronaria derecha. Y luego hacemos el estudio ya contrastado. Previo al estudio contrastado, al paciente yo ya le puse el lisosorbida sublingual y me esperé 5 minutos. Y entonces ya tomo estas imágenes que son
por medio de contraste. Aquí estas imágenes yo ya voy a poder observar mis arterias coronarias mejor para poder evaluar si obviamente tiene estenosis. Entonces estas me van a servir para detectar la presencia de placa en el ateroma, caracterizar la composición y definir el grado de estenosis. El grado de estenosis coronaria decimos que es mínimo cuando es menor del 30% de la luz del vaso, leve de 30 a 50, moderada de 50 a 70 y significativo cuando es mayor al 70. En el tronco coronario izquierdo decimos que es significativa cuando es mayor al 50%. Entonces nosotros aquí vemos, esta sería la descendente anterior, y vean cómo aquí está tapado por una placa no calcificada, porque esta placa se ve hipodensa, se ve oscura. Y aquí comparada con el cateterismo, pues vemos que está tapada la arteria. Y aquí ya le hicieron la angioplastía y vean cómo destaparon la arteria. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos una placa mixta. ¿Por qué mixta? Porque tiene un componente calcificado y un componente no calcificado. La obstrucción es aproximadamente como de un 70%. Vean cómo apenas se dibuja la arteria. Y aquí pues ya, bueno, cuando ya le hicieron la angioplastía ya destaparon la arteria. Aquí es una placa, nada más, bueno, no es mixta, es solamente no calcificada, con una estenosis como del 90%. Ven aquí como prácticamente se ve casi un hilo que comunica esta parte, ¿no? Y aquí ya, cuando le hicieron la angioplastía. En la angiografía invasiva tenemos ya como ciertas proyecciones que nosotros identificamos para poder valorar o observar bien nuestras arterias. Nosotros por la angiotomografía coronaria podemos simular esas mismas proyecciones para que el estudio pueda ser comparable. Entonces vean, esta es la angiografía, la angiotomografía coronaria y la angiografía invasiva, y prácticamente cómo podemos tener como los mismos cortes, ¿no? Para poder observar las arterias en las mismas proyecciones. Aquí vean cómo vamos desdoblando nuestras arterias para que las podamos observar desde su origen, su trayecto y su finalización. Y aquí, por ejemplo, vemos que este paciente tiene múltiples placas calcificadas, pero no obstructivas. O podemos sacar el puro árbol coronario nada más. Aquí tenemos una placa no calcificada, porque la vemos hipodensa. En la descendente anterior, en el segmento proximal. La visualización de la placa blanca que les decía que se ve como oscurita, ven como reduce ligeramente la luz del vaso. Este es de la coronaria derecha. La coronaria derecha siempre se va a ver como una C. La coronaria derecha se ve así en estas proyecciones. La máquina tiene herramientas para que nosotros podamos valorar qué grado de estenosis tiene. Por ejemplo, tiene aquí como una reglita. Entonces me va diciendo cuál es el diámetro del vaso, y obviamente cuando yo tengo una placa, pues cuánto se redujo ese diámetro, para que yo pueda sacar qué tanto está pues estenosada la luz del vaso. Y aquí pues son diferentes proyecciones donde vemos diferentes arterias para valorar su trayecto. Aquí tenemos placas calcificadas no significativas, y aquí es una placa obviamente mixta significativa, casi oclusiva. Podemos tener solamente las imágenes tridimensionales, que las podemos obviamente girar en cualquier angulación para que podamos valorar nuestro corazón en cualquier ángulo. Este es con un programa, que ese paciente tiene un origen anómalo. Vean cómo esta arteria da aquí la vuelta. Y podemos valorar pues, de manera muy confiable estas cosas. Podemos obtener imágenes, bueno, muy bonitas, y le podemos poner los colores que nosotros queramos ahí. El puro árbol coronario, vean cómo podemos obtener este tipo de imágenes. Este estudio va a ser de elección para valorar anomalías, fístulas, vasos colaterales en la evaluación prequirúrgica de la anatomía vascular. Ven aquí cómo es un estudio de angiotomografía y vemos esa tortuosidad que tiene este paciente, cómo hace estas angulaciones de la arteria. Si nosotros vemos la angiografía convencional, pues prácticamente es una imagen como en espejo, ¿no? Prácticamente vemos exactamente lo mismo. Les decía yo que los orígenes anómalos los podemos valorar muy bien por este método. Aquí podemos ver pues, obviamente dónde se origina la arteria, por dónde transcurre, porque tenemos problema cuando precisamente pasa esto.
cuando esta arteria que tiene un origen anómalo, su trayecto es entre la aorta y la pulmonar, porque pues estos vasos se distienden un poco de acuerdo pues, a la fase del ciclo cardíaco, ¿no? Y podemos tener una compresión de la arteria, cuando tiene ese trayecto interarterial, le llamamos. Entonces esto es bien importante a valorar. Ese es un origen anómalo también. Aquí tenemos que de la derecha están haciendo la descendente anterior. Lo vemos acá y pues lo vemos obviamente en la geografía invasiva. Algo bien importante a evaluar son los puentes aortocoronarios. En un paciente que ya se le hizo una cirugía de revascularización, se los enseño mejor en la siguiente diapositiva, que es más bonito. Este es un puente. Vean cómo de aquí hay una arteria que va a comunicar a la descendente anterior. Entonces este puente también nosotros lo podemos evaluar si ese puente está permeable o ese puente también se puede tapar. Los puentes aortocoronarios pueden ser arteriales o pueden ser venosos. Los puentes arteriales nos duran más, pero los puentes venosos son los que se obtienen de la vena safena, que se han visto algunos pacientes que les quitan las venas. Entonces de la vena safena también pueden hacer un puente a la parte distal de la arteria que está ocluida, para que obviamente esa arteria siga teniendo una circulación posterior a la obstrucción. Entonces los puentes también los podemos evaluar. Un problema que todavía hay como mucha controversia en eso son los estén coronarios. Los estén coronarios se pueden evaluar, pero depende del equipo en el que lo estemos evaluando, como se los he dicho desde el principio. En uno de 64 detectores no es tan valorable. Este es uno que fue uno de 16 detectores, porque es cuando les digo que empecé a hacerlo aquí los estudios. Y vean cómo vemos el stent, pero la verdad es que ni yo ni nadie podría decir que este stent está permeable o está ocluido, porque no vemos la luz del vaso, solamente vemos el stent. Entre mayor número de detectores tengamos, este es de 64 detectores, entonces aquí ya podemos evaluar de una manera un poco más confiable la luz del vaso. Entre mayor número de detectores tengamos, nos va a permitir evaluar con mayor precisión si ese stent está permeable o no. Aquí vean cómo hay una oclusión en la parte proximal del stent, porque se ve una zona como oscura, hiperdensa. Entonces ese stent está ocluido. Otra cosa a evaluar, y de manera muy importante, son los aneurismas coronarios. Los aneurismas coronarios son dilataciones de las arterias que pueden llegar a ser muy importantes. Existe una patología pediátrica que nos da este tipo de aneurismas coronarios. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Cómo? ¿No? Hay una patología que se llama enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki da como complicaciones aneurismas coronarios. Entonces, a veces nos pueden mandar hasta pacientes pediátricos para saber si no tienen aneurismas. Yo he hecho solamente 2 en pediátricos. Ya no tan chiquitos afortunadamente. Uno fue en un niño como de unos 9 y otro como de 12 años. Que como les había dado Kawasaki, querían ver si no tenía aneurismas. Pero es bien importante hacerlo porque la otra manera de valorarlo sería con una angiografía convencional. O sea, métanle a un niño un catéter, pues va a ser muchísimo más complicado que hacerle este estudio, ¿no? Existe una patología que se llama puente muscular. Puente muscular, ¿qué quiere decir? Que nuestras arterias tienen que tener un trayecto epicárdico. Y así como te lo pusiste. Sí, nuestras arterias tienen que tener un trayecto epicárdico y por alguna zona la arteria se puede meter un poquito al músculo y después volver a salir. Esa zona donde se mete el músculo miocárdico, pues cada que el corazón se apachurra, digamos que está en sístole, puede apachurrar la arteria y producir dolor precordial. Entonces esta es una patología que los pacientes la pueden manifestar como un síndrome coronario agudo. El paciente puede tener dolor precordial, alteraciones electrocardiográficas y elevación enzimática. Y el origen de esto puede ser un puente muscular. Pero eso es congénito, me imagino. Eso es congénito. Entonces, ¿esos síntomas los tendrían desde niños? Puede ser que los tengan desde niños. Depende de qué tan profundo sea que la arteria se meta al músculo. Porque obviamente entre más esté adentro, pues mayor va a ser la sintomatología. Sí.
¿ok? Y a valorar la anatomía cardíaca, que como ya lo habíamos revisado, pues podemos hacer imágenes en los cortes que ya conocemos, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, ejes cortos, y podemos valorar la función ventricular. Aquí, por ejemplo, valoramos la pulmonía